Bueno, hoy vamos a hablar de la definición de los objetivos. Aunque es un tema que en principio no se suele tener muy en cuenta, accedemos al entrenamiento muchas veces centrándonos en ideas abstractas, en influencias externas, en recuerdos que tenemos. Y ese acceso al entrenamiento inicial ya de alguna manera viene viciado, porque no se centra en lo que es el arte en sí y en qué puede aportarnos a nosotros como personas, sino que se centra en una idea que tenemos en la cabeza que excluye estos dos elementos. Entonces esta exclusión puede desembocar en que todo el proceso esté desvirtuado desde el comienzo. Y en ese sentido creo que cualquier persona que hace artes marciales del tipo que sea, sobre todo si son sistemas tradicionales y en el ámbito nuestro de las artes marciales chinas, debería darse un pequeño tiempo para explicarse a sí mismo cuál es el motivo real por el que está realizando la práctica o por el que está inmerso en la práctica. Y creo que también es muy importante abordar estos dos estudios, ¿no? El primero sobre el arte y el segundo sobre uno mismo, ¿no? El estudio sobre el arte es entender cuál es su finalidad, es decir, cuál es su historia, a qué demandas de la humanidad responde la creación de un sistema con un enfoque potencial para la lucha, ¿no? Aunque tenga otros efectos colaterales. Pero el objetivo fundamental de los sistemas marciales, como su propio nombre indica, es desarrollar habilidad para la guerra, una alta habilidad, una habilidad que roza el concepto de lo artístico. Es decir, que no solamente se mueve en el plano horizontal o vertical, sino que aborda de forma tridimensional y multiestructural un concepto, una idea, que es la idea del conflicto físico, ¿no? Y una parte importante del sistema o de los sistemas se articula en base a dar respuesta a eso, a cómo enfrentarnos en la lucha y salir victoriosos o reducir el máximo posible los daños que recibamos en ella. Los sistemas tradicionales que han perdurado hasta nuestro tiempo, pues la mayoría de ellos han hecho un largo recorrido histórico, un recorrido que marca la raíz del sistema en una sociedad muy diferente a la nuestra, pero que ha ido evolucionando y se ha ido adaptando a los cambios que la sociedad ha ido generando. Entonces, en ese sentido, deberíamos tener claro que un arte marcial es un arte para la lucha, que el concepto de arte implica un alto nivel de esfuerzo y de compromiso con la práctica para lograr una excelencia que va más allá de la mera representación de lo aprendido, sino que debe de convertirse en una parte profunda de la persona que lo estudia y que lo practica. Y ese compromiso, esa inmersión profunda en el arte, en el sistema en concreto del que estuviéramos hablando, genera una serie de transformaciones sobre la persona, tanto a nivel físico como a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel espiritual. Estas transformaciones pueden abordarse de una manera consciente o de una manera inconsciente. Y aquí es donde quizás está un poco este segundo elemento que necesitamos abordar también. Es decir, qué necesidad tenemos nosotros personalmente de estudiar un sistema de lucha y hasta qué punto estamos dispuestos a llegar en esa inversión para conseguir lo que el sistema o el arte plantea. No se trata de aprender movimientos, no se trata de aprender técnicas, no se trata solo de fortalecer el cuerpo, se trata de transformarse a uno mismo, a un nuevo individuo que tiene potencial combativo. Y eso implica grandes, enormes transformaciones en la mayoría de los casos, sobre todo en un modelo de sociedad como el nuestro actual, ¿no? Abordar esto no es sencillo y por supuesto no es una cuestión fácil desde un punto de vista
psicológico. Entender quiénes somos y quiénes pretendemos ser implica que tenemos que definir muy bien ese quiénes somos en base a nuestra naturaleza real, que va un poco más allá de lo que es nuestro ego construido. Es decir, necesitamos tener claro quiénes somos, qué nos conmueve, qué sentimientos nos incitan a determinadas actitudes, cómo respondemos ante determinadas situaciones, qué influencia ha tenido nuestra educación, nuestra cultura, nuestra sociedad en configurar un rol que no somos nosotros, pero que forma una parte importante de lo que somos. Entonces, en ese sentido, abordar estos procesos, el proceso de estudiar y entender el arte, su origen, su historia y su finalidad, y entender quiénes somos en esencia, más allá de nuestro ego y de nuestros roles adquiridos, para poder definir claramente si esto que nos propone el arte tiene una utilidad para desde donde somos llegar a lo que queremos ser, definiendo con claridad qué queremos ser. Es un proceso que no es sencillo, es un proceso que implica una gran transformación personal. Entonces, en ese sentido, más que plantearnos la práctica en términos de desarrollo personal, que es un tema ahora bastante candente, creo que deberíamos tomarnos un tiempo para concretar estos puntos, porque muchas veces vemos que hay una falta de avance, no comprendemos bien las cosas, algunas no nos encajan, algunos modelos de entrenamiento nos parecen excesivos, rozando incluso la obsesión, pero si vemos todo el marco en su conjunto de una forma clara y sincera, sí podremos entender las demandas naturales del arte para que se manifieste correctamente y la esencia personal implicada en ese proceso para generar esas transformaciones naturales que ocurren hacia un individuo auténtico, original, pero con su potencial combativo recuperado. Esto del potencial combativo recuperado, que es un concepto que nosotros barajamos habitualmente en las clases, es como un anacronismo, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, en la que todos los aspectos relativos a la violencia los hemos delegado en cuerpos de seguridad, en elementos externos que nos protejan, y a cambio de esa protección nosotros reducimos nuestro rango de libertad. Independientemente de eso, que es correcto y forma parte de una sociedad evolucionada y más sana, la realidad nos muestra a diario que existe un grado de violencia implícito en el mero hecho de existir. Existe violencia en la humanidad, existe violencia en las personas, existe violencia en el conjunto de la sociedad, tanto a nivel institucional como entre las propias naciones. En el ámbito del deporte la violencia es una realidad incuestionable. Las artes marciales son un proceso y un sistema para hacer frente a esa violencia y para no desconfigurar nuestra naturaleza real cuando nos vemos inmersos en ella. Eso ocurre de muchas formas diferentes. El trabajo de la constancia en la práctica determina un cierto carácter que es coadyuvante de este objetivo, ¿no? De aumentar nuestra capacidad defensiva o combativa. Sin embargo, sin entrar tampoco en lo que sería el núcleo técnico de estas transformaciones o explicaciones muy concretas, dentro de la generalidad podemos observar varias cosas que son unas de las claves que nos permiten mantener ese entrenamiento en el tiempo, que es el que nos facilita que podamos practicar esta constancia, ¿no? Sin motivación no podemos avanzar. Si no tenemos un motivo para hacer el esfuerzo, lo más normal es que acabemos dejándolo. Si no tenemos unas expectativas de lo que queremos que nuestro entrenamiento nos dé, o por lo menos tenemos esas expectativas claramente definidas y de forma sincera respecto a quiénes somos, si eso no está, es muy probable que la práctica
como tal, tenga los días contados desde el mismo día que empezamos. Básicamente porque la fantasía responde a modas, la fantasía responde a momentos, a ilusiones, a circunstancias que son pasajeras y que están sometidas siempre a fuerzas exógenas, ¿no? Y una parte fundamental de la práctica es precisamente evitar la necesidad de que existan estas fuerzas exógenas de motivación y encontrar unas fuerzas endógenas de motivación. Y esas fuerzas endógenas van a ir definidas básicamente por nuestro objetivo personal, natural, real, sincero, respecto a quiénes somos y respecto a quiénes queremos ser. Por lo tanto, esta definición de objetivos, que pueden ser muchos y muy específicos dependiendo de cada persona, en mi caso personal, estriba en hacer frente a aquello que no debería darse, como es el hecho del abuso, como es el hecho de que alguien pretenda agredirte, que alguien pretenda invadir tu espacio con violencia y obligarte a hacer algo que tú no quieres hacer o que tú realmente entiendes que no corresponde a tu naturaleza o que simplemente no has decidido hacerlo. Entonces, esa resistencia de lo individual y personal frente a la influencia externa justifica ya de sobra el hecho de que busquemos un método que nos permita fortalecernos en ese sentido. Cuando hablamos de fortaleza, de fortalecernos, tenemos que verlo desde muchos ángulos diferentes. Tanto desde un punto de vista físico, es decir, el fortalecimiento físico es fundamental, en la práctica es uno de sus ejes. Eludir eso, evitar eso, es simplemente desmontar uno de los pilares fundamentales de la construcción que pretendemos. Por otra parte, la fortaleza no aplica o no explica los cambios por sí sola, sino que es un componente más, pero es un componente de mucho peso. Y esta fortaleza debe de manifestarse en el carácter, debe manifestarse en las convicciones, debe manifestarse en la constancia, debe manifestarse en la seguridad. Y manifestar todas estas cosas no es sencillo, pero en cada sesión de entrenamiento nos ponemos frente a ellas. Nos ponemos frente a ejercicios difíciles, nos ponemos frente a aprendizajes complejos, nos ponemos frente a situaciones exigentes, preocupantes, estresantes, nos ponemos frente a nuestros límites y hacemos el esfuerzo de bordearlos y de explorarlos, no de sobrepasarlos, puesto que ese concepto no entraría dentro de lo que es el sentido evolutivo de la práctica. Buscamos fundamentalmente conocerlos y a partir del conocimiento que tengamos de ellos, intentar ampliarlos, no trascenderlos. Los límites realmente no deben trascenderse, deben expandirse en la medida en que nuestros objetivos se van cumpliendo. Por eso es tan importante la definición de objetivos y la definición de un objetivo de referencia respecto a todos los demás. En mi caso, como he dicho antes, para mí la capacidad de resistir todo aquello que va en contra de mi voluntad es el eje fundamental de la práctica. Y a veces pues me he visto en la vida, igual que muchas personas, sometido a situaciones o circunstancias que me han obligado a ir en una dirección en la que yo no quería. El aprendizaje que he obtenido de eso es prestar atención a todos los previos que me llevan a esa situación. Y si miramos un poco el entrenamiento marcial, es un estudio de previos, es un estudio de supuestos, es un estudio en el que yo practico posibles situaciones, posibles reacciones, posibles planteamientos, posibles oposiciones mías respecto a la situación, es decir, posibles actitudes propias, ¿no? Y todo eso es un bloque de información que yo barajo, que yo articulo y que dentro del marco de lo que es la disciplina o del arte se integran de una forma funcional que permite que vayamos
ampliando todos estos límites y que vayamos definiendo con claridad en qué punto estamos de ese progreso. Y ese sería un segundo objetivo fundamental, y es el del progreso. Si somos conscientes de quiénes somos y si somos conscientes de quiénes queremos ser, el sistema nos debe permitir avanzar de un punto al otro. Nos debe de permitir seguir paso a paso una evolución y que seamos conscientes de ella. Porque el hecho de ser conscientes de esa evolución nos automotiva a seguir avanzando. No hay nada más desmotivador que tener la sensación de que no progresamos, puesto que eso en principio lo que nos proyecta a nuestra mente es que estamos perdiendo el tiempo, estamos haciendo algo que no tiene un resultado. Entonces es muy importante tomar conciencia del avance, y para eso en nuestra visión debemos dejar de mirar tanto los déficits y prestar atención a todo aquello que vamos consiguiendo. Ir valorándolo positivamente, que lo que vamos consiguiendo forma parte de nuestro esfuerzo por hacerlo. Si nuestro esfuerzo ha dado un resultado, y eso debemos valorarlo. Y esa valoración tenemos que vigilar muy de cerca que no se transforme en un ego, que no se transforme en un efecto diferenciador hacia el resto, como que somos de índole superior o que tenemos más derechos o tenemos una visión más clara de las cosas, sino simplemente respecto a nuestro yo anterior. Porque todo este proceso puede derivar en egos potentes, como ya hemos visto en muchísimos artistas marciales, ¿no? Que pierden completamente la lógica, pierden el razonamiento, pierden su filosofía de inicio y se desvirtúan convirtiéndose en personajes, ¿no? Personajes que se intentan representar a sí mismos dentro de un ideal. Nosotros no buscamos eso, buscamos consolidar un eje real, sincero, y ser testigos directos y conscientes de esa evolución a través del arte, de la progresión natural entre lo que somos y lo que pretendemos ser a través de él. Estos son los elementos de motivación más importantes desde mi punto de vista que cualquier artista marcial debería tener en cuenta para que su práctica pueda mantenerse en el tiempo y pueda darle todos los beneficios indirectos y directos que tiene, además del desarrollo propio de una mejor capacidad combativa frente a la adversidad.